Hola a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a su programa Unidos por la Palabra de Dios. Estamos estudiando la Biblia, escudriñándola y yendo un poquito más a fondo desde hace unos 2 meses cada miércoles. Y la razón es porque a la mitad de la semana decidimos parar nuestra oración de cada día a las 7 de la noche, hora de California, para estudiar las Escrituras, para tener no solamente durante la semana que darle al Señor, pero también recibir de su palabra. Entonces hemos estado estudiando en las últimas 2 semanas cómo muchos que pareciera que no fueran dignos, o más bien dicho, no eran dignos de sentarse a la mesa con el Señor Jesús, se sentaron. Y nosotros pues quedamos representados por ellos, por estos personajes, que indignamente se sentaron a la mesa del Señor y el Señor les cambió la vida. Entonces nosotros también, que no merecemos acercarnos a la mesa del Señor, nos acercamos y el Señor va a transformar nuestra vida. Porque ya vimos en los últimos 2 estudios, las últimas 2 semanas, lo que significa la mesa y todo lo que había. Pero en resumen vamos a decir que la mesa es un altar y es un lugar donde está la sangre del cordero, donde están los panes, porque cuando vemos la última cena, ahí el Señor levantó la copa y dijo: esta es la copa de mi sangre, la que va a ser derramada por el perdón de pecados. Pero la sangre nos limpia, nos perdona y nos protege. Y en la mesa el Señor nos organiza la vida y nos la ordena. Entonces vamos a ver qué grupos de personas se sentaron a la mesa con el Señor, que nos van a representar a nosotros. Y vamos a ver, aunque tal vez no sea todo cronológicamente expuesto, es decir, no cronológicamente en el sentido que así fueron los eventos, tiempo a tiempo, sino que vamos a ver que por alguna razón estos grupos quedaron organizados así. Y no es que esto sea un consenso de todo el mundo para poner quienes se sentaron a la mesa con Jesús, pero basta con que tú estudies, porque estos que te voy a presentar no son los únicos grupos que se sentaron a la mesa del Señor. Tú puedes hacer una búsqueda en tu aplicación de la Biblia, por ejemplo, y puedes encontrar con una búsqueda de una concordancia de la misma aplicación, vas a encontrar qué grupos se sentaron a la mesa o qué personajes. Entonces el número 1 del que vamos a ver hoy es Juan capítulo 12. No pretendo enseñarte los 8 de una vez este día, pero sí por lo menos unos 2 o 3. Entonces dice Juan capítulo 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Este es hermano de María y Marta, ¿verdad? Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que se sentaban a la mesa, de los que estaban sentados a la mesa con él. O sea, Lázaro ahora aparece, porque cuando los eventos donde aparece María y Marta, casi no aparece Lázaro. Y aún así el Señor dijo que era su amigo, y por eso fue y lo resucitó. Entonces, ¿quiénes se sientan a la mesa del Señor? Primer grupo que vamos a ver. Pues yo creo que Lázaro representa los que estaban muertos y ahora viven. Estos ¿quiénes son? Bueno, la Biblia dice que nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes. Porque la muerte es lo que produce, el pecado lo que produce la muerte. Y cuando nosotros no hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, somos personas muertas en vida. Digamos que aún en el Antiguo Testamento tuvieron que hacer sacrificios con animalitos que apuntaban al Señor. Por ejemplo, degollaban o entregaban para degollar y derramar su sangre a un cordero, a una ovejita o a un toro.
de todos los animales limpios y se traía el sacrificio. Y esto era representativo del derramamiento de la sangre que habría de venir del Señor Jesús. Antes se hacía con corderos literales, con animalitos, pero no se borraba el pecado, pero se cubría mientras la sangre de Cristo habría de venir. Entonces, un día Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahí se terminaron los sacrificios de animalitos. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es invocar el nombre del Cordero de Dios. Y la sangre de Cristo se nos aplica. Entonces nosotros antes éramos muertos y ahora vivimos. Y esa es la razón por la que nosotros somos representados en Lázaro. Personas que no teníamos, pero ni siquiera una esperanza. Porque por haber pecado morimos, porque el alma que peca esa morirá, dice la Biblia. Y dice Romanos también que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, nosotros somos los Lázaros que estuvimos muertos y ahora vivimos. Te digo una cosa, cuando nosotros pecamos, nuestra vida antes de Cristo iba directo a la perdición eterna. Es decir, que si hubiéramos muerto antes de recibir a Cristo, pues lo que nos espera para el futuro es el infierno, la muerte segunda, el lago de fuego, el fuego y azufre que nunca se apagan, donde está el crujir de dientes, porque está el sufrimiento eterno. Para allá íbamos. Y tal vez mucha gente sana, exitosa en cuanto a el dinero y su trabajo y sus negocios, y con un matrimonio que no se desintegró, y ahí van y se creen buena gente, pero van marchando directos al infierno. ¿Por qué? Porque la única forma de que nosotros nos reconciliemos con el Padre, con Dios, es a través de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Y por eso todavía está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, para que nosotros, cuando nos encontramos con Él, dimos un giro de 180 grados y vamos camino ahora a la eternidad. Y tal vez con problemas en la vida, pero camino ¿a dónde? A la eternidad. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces nosotros vamos a decir, como dijo aquel ciego, antes yo era ciego, ahora miro. Nosotros podemos decir, antes estábamos muertos, de ahora estamos vivos, y nos sentamos entonces a la mesa. ¿Quiénes nos tenemos que sentar a la mesa del Señor para que Él nos arregle la vida? Todos los que estuvimos muertos y ahora vivimos. Bendito sea su nombre. ¿Por qué esto fue? Porque Él lo quiso así. Porque Él hizo el sacrificio sin pedirnos permiso, solo para presentarnos ese plan de salvación y que nosotros lo aceptáramos. Ni siquiera esperó que naciéramos para Él hacer el sacrificio. Lo hizo hace 2000 años por ti y por mí. Y ahora, con solo tú y yo confesamos a Jesús con nuestra boca, que es el Señor, y creemos en el corazón que el Padre lo resucitó entre los muertos, somos salvos. Eso dice Romanos 10, 9, 10. Ese es el plan de Él. Él es Dios, Él así lo quiso, y yo lo acepto. Y lo acepto con gozo, con amor. La Biblia dice que Él nos amó primero y por eso nosotros lo amamos a Él. Ay Dios, entonces todos los Lázaros que andábamos muertos en vida, hasta el mismo Adán, que pecó, desobedeció y se murió por dentro. No cayó muerto, pero ahí le empezaron a tomar el tiempo en el cronómetro. Y un día, después de 600 y algo de años, se murió físicamente, literalmente. Estaba perdido. Pero en el ínterin tuvo que haber hecho sacrificios para el Señor. De hecho, el primer sacrificio que tal vez se hizo fue el de aquel animalito. Fíjense ustedes, miren cómo es el plan de Dios desde el principio. Adán se escondió por el pecado, y Eva también, y se pusieron hojas de higo para taparse su desnudez. Entonces vino el Señor y les quitó esas hojas de higo y los cubrió con pieles. ¿Con pieles de qué?
de animalitos de sacrificio. Tuvieron que hacer un sacrificio de un animalito para poderse salvar cuando el Señor Jesucristo viniera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, número uno, los que vamos a estudiar somos los que antes estuvimos muertos y ahora estamos en vida. Ahora, solo quiero decirte una cosa, quiero parar aquí un momentito. Si tú, de voluntad, ya le entregaste tu vida a Jesús y lo reconociste como el Señor y Salvador, ya estás hecho, eres de los resucitados. Y por cierto, en el futuro, cuando tú mueras, cuando ya se termine el tiempo cronológico de tu vida, el Señor un día va a regresar y nos va a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice 1 Tesalonicenses 4:16. Luego los que estemos vivos nos van a transformar y nos vamos a ir con Él en las nubes. ¿Qué tal? Bueno, entonces nosotros somos los Lázaros. Antes muertos, y aunque creíamos que estábamos muy vivos, ¿verdad? Muertos por el pecado, y ahora somos resucitados por Cristo. Por un hombre entró el pecado, que es Adán, y por un hombre entró la salvación, que es Cristo. Por eso a Cristo también se le llama el postrer Adán, el último Adán que habría de venir para salvar a la humanidad. Y gracias a Dios. Si tú ya aceptaste, qué lindo. Si no, yo te voy a hacer una oración para que tú pues aceptes a Jesús en tu corazón y pases a ser de los Lázaros, que antes estábamos muertos y ahora estamos vivos por Cristo. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber sido tan frío contigo, indiferente, hasta te he rechazado, pero hoy, Señor, conscientemente, yo te confieso como mi Salvador, como mi único Señor y Salvador, suficiente Salvador para la eternidad. Y creo que el Padre te resucitó entre los muertos. Y gracias, Señor, porque me lo diste regalado. Y yo te agradezco porque aún sigues orando a la diestra del Padre para sostenerme. Bendito sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Muy bien, ahora te voy a presentar el segundo grupo. Y el segundo grupo que tenemos aquí te lo voy a tratar de presentar, te lo voy a tratar de parafrasear, sin embargo te voy a leer algunos versículos. En el libro de Samuel, segundo libro de Samuel 9, 1 y 2, aparece ahí la historia de David entrando de regreso a Jerusalén y entra a la casa de Saúl. Tú te recuerdas que Jonatán era su mejor amigo, era como su hermano, hicieron un pacto, se intercambiaron vestiduras, armas. Era su mejor amigo. Y Jonatán era como su hermano. Pero Jonatán era hijo de Saúl, que a la vez era suegro de David y era el rey de Israel. Entonces, resulta que como Saúl, pues, perdió todo el sentido del llamado que le había hecho Dios, que lo había puesto como rey, pues entonces se puso rebelde con Dios y terminó muriendo en una batalla, junto con su hijo Jonatán. Y cuando entra David, no entró con rencores, viendo a quién mataba. Entró a la casa de Saúl y dijo esto. Dijo David: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Como mi hermano, ¿verdad? Mi amigo. Yo quiero hacer misericordia y quiero bendecir a sus generaciones. Si queda aquí alguien de la familia de Jonatán o de Saúl, por amor a Jonatán, no tanto a Saúl, yo voy a hacerle misericordia. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: sí, tu siervo. Me salto al verso 5 y dice: entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, o sea, nieto de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo.
Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Miren qué responsabilidad es la que tenemos los que somos padres. Lo que bien que hagas tú delante de Dios va a bendecir a tus hijos. O sea, si tú le entregas a tus hijos al Señor y encima tú le sirves al Señor, tus hijos van a ir bien. Bendito sea el nombre del Señor, así dice la palabra, así lo creemos. Entonces dijo: porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Ok, entonces ahora solamente paremos aquí y veamos los dos personajes, David y Mefiboset. David representa a Jesús, que es el rey, porque Jesús es el rey de reyes. Y en Mateo 1:1 empieza así el capítulo: Jesús, hijo de David, muchas generaciones arriba, hijo de Abraham. Y muchos le gritaban, como aquel ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David. Entonces, David, que es también de la tribu de Judá y que profetizó muchas cosas. Por ejemplo, él cantó un salmo, el Salmo 22, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es palabras proféticas cientos de años antes, que cuando Jesús estaba en la cruz y que Jesús dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Mismas palabras. Entonces David nos va a representar a Jesús, y Mefiboset nos va a representar a nosotros, que nos sentamos a la mesa de nuestro David, a nuestro rey, a Cristo. Y entonces nos sientan a la mesa sin merecerlo. Pero ¿quién es Mefiboset? ¿Qué le pasó a Mefiboset en la vida para poder ser, para que sea un protagonista aquí en esta historia? Pues Mefiboset era lisiado de sus piernas, no podía moverlas, y entonces fue lisiado. ¿Y cuándo se golpeó sus piernas para quedar lisiado? Pues cuando era niño. La Biblia nos enseña, yo no sé si tengo aquí los versículos, espero tenerlos, pero si no, vamos a ver, primero Dios, aquí. Bueno, no lo tengo, te cuento la historia, pero lo puedes buscar tú ahí. Lo que sucede, déjame ver si no lo tengo aquí. Le dicen que va a comer a la mesa como 3 veces en todo el capítulo 9. Hay que poner mucha atención en eso, ¿verdad? Todo el capítulo 9 aparece como 2 o 3 o 4 veces que le llaman a Mefiboset que se siente a la mesa. Ahora te cuento la historia mejor. Tú la puedes leer alrededor de esos capítulos. Es que hay que leer la Biblia. Segundo de Samuel 9, capítulo 9. Y alrededores por ahí está la historia. Lo que sucede es que cuando murió Saúl y Jonatán en aquella batalla contra los filisteos, vinieron a avisar a la casa de Saúl que los habían matado, lo que les había sucedido. Entonces tenía una nodriza, Mefiboset, tenía una niñera, una señora que lo cuidaba, una muchacha, qué sé yo, una joven creo que era. Entonces tenían que salir huyendo de la casa, y agarró al niño y salieron huyendo. Pero cuando lo agarró en el correr de la huida, se le golpeó, se le cayó, y al caer se rompió las piernas, se quedó mal, se quedó lisiado para toda la vida. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestras vidas? ¿Y qué representa Mefiboset para nosotros que se haya quedado lisiado de las piernas? ¿Y cuándo? Bueno, él nos va a representar en todas las cosas, en todas las áreas, en todos los problemas que nosotros tuvimos y los dramas de la vida, de cuando éramos niños. Mucha gente, por salir adelante, nos pasó golpeando o botando, nos botaron de chiquitos. No malinterpretes en un sentido literal. Nos botaron de chiquitos en el sentido de que alguien de cuando éramos niños nos traumó. Qué sé yo, un niño más grande en la escuela que te hizo bullying y te hizo la vida miserable y te dejó traumado con temores. No sé si algún padre violento que entraba borracho y violentaba a la mamá. Si alguno me está oyendo y le pasó esto,
tiene que sanar y sentarse a la mesa con Jesús rápido, porque Jesús te va a limpiar y te va a curar esas heridas del pasado. Y que tal vez aprendiste a tenerle terror a las autoridades, por eso no puedes avanzar en tu carrera, porque los jefes te producen o rechazo, o te producen miedo, o te producen inhibición, vergüenza, o te producen ganas de vengarte. Y entonces tal vez llegaba borracho el papá, le pegaba a la mamá y le pegaba a los niños, tal vez a ti. También representa a muchos que los abusaron sexualmente, emocionalmente, físicamente, desde niños. Eso quiere decir que emocional y espiritualmente los botaron y los dejaron lisiados. Ahora, todos tuvimos algún trauma de niño que hoy nos está repercutiendo, que tal vez nos produjeron fobias, nos produjeron vergüenza, qué sé yo. Entonces Mefiboset nos representa a los que tal vez algunos tuvieron un trauma. Yo no recuerdo, no te pongo un ejemplo mío porque no recuerdo yo algo grave de mis padres o de tíos. Pero tal vez en tu caso así fue. Tal vez un tío te abusó, tal vez el abuelito te trató mal, o tal vez te trataron con indiferencia, tal vez te relegaron, tal vez se avergonzaban de ti, tal vez se burlaron de ti y ¡pum!, te lisiaron. Y te ha costado caminar en la vida. Pero hoy, aquí se terminó. El Señor va a sanar esas piernas lisiadas, emocionales y espirituales que no te dejan levantarte, caminar y avanzar en la vida. Porque llevas el dolor, porque llevas la vergüenza. Pero hoy en el nombre de Jesús, yo te declaro, en el nombre de Jesús, no por mí, por el nombre de Jesucristo, libre, sano, de toda y sana, de todo lo que te hicieron sexualmente, emocionalmente, físicamente y aún espiritual o religiosamente. Te declaro sano. No eres más una persona lisiada. Hoy el Señor te da el derecho de sentarte a la mesa para que Él te sirva. Porque así es mi Dios. Él te sienta a la mesa para servirte el alimento a la palabra, para limpiarte con su sangre, para darte del vino, del aceite, el aceite y el vino de la unción y de la restauración. Así que, dos ejemplos. Lázaro, que antes estaba muerto y ahora vive. Y Mefiboset, que antes estuvo lisiado y ahora camina. Ese puede ser tú. Yo anhelo con todo mi corazón que el Señor te revele esto, te sane y te dé una vida abundante, sentados a la mesa. Y escucha, cada vez que te recuerdes de todo eso, corre a la mesa del Señor. No necesariamente ir a tomar la comunión, el pan y el vino. No necesariamente. Ahí también se puede. Pero si no tienes los elementos, no es el momento. Corres tú a una esquinita ahí en tu casa y te metes con el Señor. Él te sienta a la mesa y te da el alimento para que tú puedas vivir la vida abundante que Él te prometió. Que Dios te bendiga, pero te bendiga ricamente a ti y a tu familia. Nos vemos en la próxima.